Bueno, pues muy buenas tardes. Hoy tenemos con nosotros en nuestro ciclo de presencial literaria a Gustavo Martín Garza. Para mí, ¿se me oye así o no se me oye, no? Vale, pues empezamos así, ¿sí? Vale, a ver. Ahora sí. Pero a ver, pues... ¿el otro? Ahora. Uy, Más. Uy, ahora se escucha muchísimo. Bueno, pues bienvenida y bienvenido a una nueva edición de nuestro ciclo de presencia literaria y hoy tenemos con nosotros, como decía, a Gustavo Martín Garza, que para mí es especialmente emocionante porque desde que yo asumí la Dirección General de Cultura llevo diciendo tenemos que localizar a este señor porque, bueno, hoy le explicaba yo a él que para mí él es toda una vida de lectura, ¿no? Lo descubrí jovencita y a partir de ahí pues he ido estando pendiente de cada novedad que publicaba y no puedo decir que lo he leído todo porque además sería pretencioso, pero mucho sí. Y no solo como adulta lectora, sino como madre lectora, que le ha leído a sus hijos pues, las obras de literatura infantil y juvenil que Gustavo Martín Garza tiene. Gustavo Martín Garza ha sido Premio Nacional de Literatura, Premio Miguel Delibes, Premio Nadal, Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil. O sea que, bueno, tenemos ya a una persona que como para no admirarla, no solo por los premios, sino por la calidad extraordinaria de su obra. Yo quiero organizar esto de una manera en la que yo ahora es cuando más voy a hablar. Yo ya me callo para que vaya hablando él. Estaba pensando cómo lo hago, ¿no? Entonces se me ocurrió la idea de que cuando a mí me preguntan, oye, ¿y a ti por qué te gusta tanto Martín Garza? Hay una serie de razones que yo tengo que me llegan a decir, pues es bueno, es uno de mis escritores favoritos en lengua española, ¿no? ¿Por qué? Pues vamos a ir viendo una serie de ítems que realmente aterrizan en toda su obra y luego ya nos detenemos en analizar un poquito más despacito su última novela, que en realidad son dos, que es El cuarto de al lado. A mí me gusta mucho Martín Garza por la intertextualidad, el diálogo entre textos que tiene en su obra. Cómo, por ejemplo, dialoga con el cine, y podríamos hablar. Gustavo Martín Garza y el cine, ¿qué nos puede decir? Bueno, decir muchas cosas, espero. Bien, en primer lugar, nada, agradecerte, Esther, que me hayas invitado a estar esta tarde con todos vosotros, que me ha dado la oportunidad además de volver a Cádiz, que es una ciudad a la que siempre vengo con muchísimo gusto y en la que tengo buenos amigos, ¿no? Bueno, el cine es, en el fondo yo creo que si yo tendría que hablar de cuál es mi verdadera pasión, pondría incluso el cine por delante de la literatura. Bueno, esto es un poco atrevida, pero sí que creo que es así, ¿no? Es decir, el cine siempre me ha encantado. De hecho, yo, cuando se le pregunta a un escritor un poco que hable un poco de sus primeros tiempos, ¿no? De iniciación un poco a la literatura, que todo el mundo pues, empieza a hablar un poco de sus lecturas infantiles y juveniles, ¿no? Yo no fui un niño demasiado lector. Tardé bueno, sí que leía aquellas novelas que se leían, las novelas de aventuras, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero prácticamente hasta los 16, 17 años, cuando empecé a ir a la universidad, no entré de lleno un poco en el mundo de la literatura y por lo tanto, hablar de esas primeras lecturas no es algo que me sea muy significativo, ¿no? Para mí. Sin embargo, sí que me recuerdo desde que era muy pequeño yendo al cine. Aquellos cines de barrio, aquellos programas dobles, la sesión continua, que podías quedarte, eran dos películas, y al terminar las dos películas, si tenías tiempo, podías quedarte, digamos, a verlas de nuevo. No te daba tiempo a volver a verlas, pero la primera sí que la podías volver a ver, ¿no? De tal manera que el cine tenía que ver con una cualidad que a mí me interesa mucho, que tiene que ver también, evidentemente, con la literatura y con el arte, ¿no? Es un poco el mundo del ensueño. Freud definió el ensueño como los sueños del despierto. Entonces, esos son los sueños que siempre me han importado, ¿no? Siempre he sido un niño, yo estaba en clase y no me enteraba prácticamente de nada. Lograba aprobar de milagro, pero básicamente no me enteraba de nada porque estaba colgado en mis fantasías, en mis pensamientos y no salía de ahí. Me costaba muchísimo, digamos, volver al mundo real.
Yo siempre he tenido problemas con el mundo real, pero clarísimo. Y entonces el cine era un espacio mágico, sobre todo cuando antes existían aquellas salas, aquellos cines. Entrabas, se apagaba la luz y ese apagón te ponía en contacto con un mundo diferente, ¿no? Ese mundo que se propiciaba en la oscuridad, con aquel reflector, aquel haz de luz que llegaba y al llegar a la pantalla se llenaba absolutamente de imágenes, ¿no? Aquel mundo era un mundo, evidentemente, que no tenía, era una ruptura respecto un poco al mundo real. Era una especie como de cueva secreta, ¿no? Que de alguna forma he hecho un homenaje en esta novela, la novela que ha citado Esther, ¿no? En la segunda de las novelas que componen este libro, ¿no? Bueno, tiene que ver con una niña visionaria, luego hablaremos de ello, ¿no? Y entonces esa niña visionaria tiene una visión en una cueva también, ¿no? Y yo esa cueva yo siempre la he visto de alguna forma como esas salas de cine a las que yo iba de pequeño y donde de pronto todo podía suceder. Era un mundo que no tenía nada que ver absolutamente con lo que sucedía cuando ese reflector se apagaba, ese proyector se apagaba y se encendían las luces y tenías que salir al exterior, ¿no? Y entonces, claro, ahí empezaba el problema porque tenías que adaptarte, digamos, a ese mundo real, ¿no? Y yo, eso siempre me ha costado mucho, la verdad, ¿no? No me llevo bien con la realidad. Y hay una frase que a mí me gusta mucho, y que es una frase de una película de Eric Rohmer, estas películas maravillosas, yo creo que era El Rayo Verde, ahora no me acuerdo muy bien, ¿no? Estas mujeres, estas chicas que aparecen en las películas de Rohmer, que son seres fascinantes, pues son un poco lunáticas, ¿no? Que tampoco están siempre, que no están integradas en el mundo real, tienen ideas extrañas acerca del mundo, acerca de lo que esperan, ¿no? Y esa muchacha en un momento determinado dice una cosa que me encanta, dice, me gusta la realidad siempre que se pueda transformar en ficción. Esa es para mí la clave, ¿no? Yo la realidad la acepto siempre y cuando me permita dar ese salto un poco a ese mundo de la ficción, ¿no? Bueno, de hecho, en su libro al final siempre se juega, ¿no? con esa realidad y esa ficción. En esta última novela la hablaremos. Las dos protagonistas de la primera novela no saben realmente o no quieren saber que fue verdad, que no lo fue, porque no sé si les gusta más lo escrito o lo vivido, ¿no? Entonces, claro, sí, en efecto. bueno, cuando hablábamos de ese diálogo intertextual, bueno, evidentemente entra la música. Yo cada vez que leo una novela de Gustavo, pues tengo ganas de escuchar ciertas piezas musicales, quiero ir al cine a ver ciertas películas y hay otro diálogo importantísimo entre textos literarios, no solo por un lado desde la intertextualidad, desde que aparecen diferentes tópicos y tú estás reconociendo un personaje de cuento en una obra de él, y también desde el hipertexto que te lleva, porque él va nombrando muchos poemas, novelas. ¿Qué experiencia tienes como lector para luego escribir? Claro, tú dices eso y a mí me sorprende un poco, ¿no? Vamos, no me sorprende porque no me parezca que no es acertado, ¿no? Sino porque yo no soy consciente. Sí que de vez en cuando estoy escribiendo me parece y digo, bueno, pero ¿por qué estoy yo? De pronto me da por hablar de este libro o de este poema. Y claro, y a la vez yo digo, bueno, este personaje, al fin y al cabo, los libros y el cine y el mundo del arte forma parte de mi vida, absolutamente, ¿no? Mi vida habría sido completamente distinta y creo que mucho más pobre sin la presencia, sobre todo, de la literatura y el cine. Y por lo tanto, yo siempre me imagino que mis personajes, que se supone que tienen una parte de mí, ¿no? Entonces que también, de alguna forma, esa presencia, digamos, de estos dos mundos son familiares a ellos y que, por lo tanto, casi sin darse cuenta, ese mundo va a invadir un poco el mundo real, ¿no? Que es un poco lo que le pasa a las dos protagonistas, ¿no? De la primera novela, del Cuarto de los Sombreros, donde hay unas escenas que son como muy especiales, digamos, para ellas y también para el sentido del libro, que es cuando en un momento determinado ven juntas una película. Es una película de Dreyer, el gran director danés, ¿no? Que fue su última película. Ayer recordaréis películas de este hombre, ¿no? Sobre todo la más famosa es Ordet, ¿no? No sé si, bueno, es uno de los grandísimos directores de la historia del cine, ¿no? De los más grandes que ha habido, ¿no? Gertrude es su última película y es una película que no tuvo mucho éxito en su momento, la pusieron muy mal, pero luego con el tiempo se ha transformado en unas películas más extrañas y misteriosas un poco de la historia del cine, ¿no? Y que básicamente, bueno, me interesaba porque en esa película de lo que trata es de un personaje que de alguna manera es un personaje femenino
que es de esos personajes que lo apuesta todo a su idea del amor. El amor lo es todo, ¿no? Ese es un poco el resumen. De hecho, es el epitafio que pide para su tumba, ¿no? Y entonces, bueno, es alguien que practica eso que podemos llamar la religión del amor y de un radicalismo absoluto. No puede admitir nada que no sea eso que ella anda buscando y que desea y que sea un poco como el centro de su vida, ¿no? Y entonces, en ese sentido, esa película tiene una importancia grande, digamos, en la relación de estas dos mujeres, ¿no? Pues hablando de mujeres, hace poco hablaba con un amigo común nuestro y yo le decía, es que siempre me ha alucinado la manera que tiene de meterse en la piel de las mujeres sin ser una mujer. Entonces mi amigo decía, pero es que es psicólogo como yo y los psicólogos sabemos hacerlo. Yo no creo que sea por una cuestión de psicología. No, no lo creo yo. Vamos, yo de hecho mi profesión durante mucho tiempo fue ser psicólogo, ¿no? Era psicólogo de niños y de adolescentes, ¿no? Y bueno, yo estaba contento con esa profesión, lo que pasa es que en un momento determinado, bueno, pues me resultaba muy difícil hacerlo compatible y decidí, en aquella época de las vacas gordas de este país, que también fueron para la cultura, ¿no? Antes de la gran crisis, entonces decidí apostar por dedicarme solo a la literatura y bueno, y digamos que no me fue mal, ¿no? Pero siempre, inevitablemente, al saber que era psicólogo, pues me preguntaban, bueno, ¿de qué forma, qué ha tenido más influencia en ti, ¿no? La literatura para alimentar, digamos, tu profesión de psicólogo o al revés. Tu profesión de psicólogo, de alguna forma, estaba, no, todo lo contrario, al escribir, el hecho de ser psicólogo te permitía entrar de una manera más profunda en los personajes, ¿no? No, yo no creo que fuera así. Y es más, yo pienso que fue la literatura la que más me influyó también cuando era psicólogo. Es más, yo creo que un psicólogo que no sea aficionado a la literatura, yo no me fiaría mucho de él. No me fiaría. Cuando vas a un psiquiatra o a un psicólogo, lo primero que hay que hacer es mirar a ver su biblioteca y si no ves allí libros de literatura, yo os aconsejo que salgáis de allí y vayáis a otro lugar. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que la verdadera forma de entrar un poco en eso que podemos llamar el corazón humano, en esa región misteriosa e íntima que es el corazón humano, no son los psicólogos los que tienen que decirnos lo que hay ahí, sino los literatos, los poetas, los escritores, los novelistas. Esos son los que realmente saben, bueno, saben, nadie sabe nada, pero bueno, se aproximan, digamos, a ese lugar, ¿no? Y lo hacen sin prejuicios, mostrando sin ideas preconcebidas, ¿no? De alguna forma. Entonces yo creo que eso es de la misma manera que, por ejemplo, yo soy un gran defensor del mundo de los cuentos infantiles, la literatura, por eso he escrito digamos, para niños, ¿no? Que tampoco soy muy consciente de que haya escrito para niños, pero yo los libros que he escrito en ese género, por llamarlo de alguna manera, son libros que para mí tienen la misma importancia que mis libros para adultos, pongo comillas, ¿no? No siento que sean obras menores, todo lo contrario, ¿no? Es decir, si no, aquí las compañeras didácticas de la lengua y literatura nos vamos a enfadar. Bueno, y de hecho hay una frase que a mí me gusta mucho de este escritor inglés Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, que una vez le preguntaron, bueno, ¿qué es la literatura infantil? Y digo, bueno, la literatura infantil, dice, es aquella que también gusta a los niños. Exacto. Eso dijo. Y me parece una definición perfecta. Es decir, si queremos hablar de literatura infantil, estamos hablando por encima de cualquier otra cosa de literatura. Literatura de verdad. Si luego tiene esa cualidad de interesar también a los niños, pues entonces, bueno, la podemos llamar literatura infantil. Pero tiene que ser literatura de verdad. Y no todos los libros que se escriben para niños son literatura de verdad, la verdad, ¿no? Es que hay una distinción enorme entre lo que es un libro escrito para niños o para jóvenes, claro, y literatura infantil y juvenil, no es lo mismo. Claro. El mercado está lleno de libros para niños, completamente, que son horrendos, sí. Y de libros para jóvenes, que son horrendos también, pero también está lleno de grandes tesoros de literatura infantil. Claro, claro. Y en concreto, por ejemplo, todo el mundo de los cuentos, eso que podemos llamar maravillosos, los cuentos de hadas, esos son cuentos, son historias extraordinarias realmente, ¿no? Es decir, el que quiera saber lo que hay en el corazón de un niño, en vez de preguntar a los múltiples especialistas que rodean a la infancia, que hay muchos, psicólogos, pedagogos, es decir, pediatras, yo no sé, es decir, muchos, sociólogos,
todos con su idea de lo que es la infancia y lo que hay que hacer a la hora para acercarnos a los niños, ¿no? Pues hay una manera mucho más directa y sencilla de hacerlo. Abrir, por ejemplo, los cuentos de los hermanos Grimm y leerlos. Porque en esos cuentos está absolutamente todo lo que el niño es. El que quiera saber lo que es un niño tiene que leer obligatoriamente esos cuentos. Los cuentos maravillosos, los cuentos de hadas. Y por eso, claro, no hay niño en el mundo que le empieces a contar un cuento como Caperucita, como Blancanieves, como La Bella Durmiente, y no se queda absolutamente prendado de lo que le estás contando. Se olvida del mundo. Porque lo escucha con esa atención, porque él siente que esa historia está hablando de él. Está hablando de lo que le pasa. Y es cierto que los cuentos hablan de lo que el niño es, ¿no? Y el niño... Sí, Ay, perdón, sí, no, perdón. No, que en general, bueno, eso pasa con la literatura, ¿no? Completamente, ¿no? Mira, hay una frase de José María Merino que dice, José María Merino, a ver si me acuerdo exactamente, no es el ser humano el que ha creado la ficción, sino que es la ficción lo que nos hace humanos. Es decir, ¿dónde está lo que somos? Por eso a mí me interesa, al lado de ese mundo de los cuentos, también todos esos relatos un poco originarios, de alguna forma, ¿no? Que están en la base de todas las culturas. Los mitos griegos, la Biblia, las historias del mundo indio, etcétera, etcétera. Todos esos relatos iniciales, de alguna manera están dando, ahí se da la fundación del humano. Nos estamos alimentando constantemente de ellos, ¿no? Y de hecho, fijaros lo que hace Freud, por ejemplo. Freud, que era un gran lector, ¿no? Utiliza muchísimo los mitos griegos para explicar un poco nuestra psique más profunda, ¿no? Entonces, en ese sentido, la ficción es absolutamente esencial, porque es en el mundo de la ficción donde está nuestra verdad. No es en el mundo real, por decirlo así. O sea, tenemos dos vidas. Una es la vida que mostramos a los demás, esta vida que puede verse, que puede grabarse con una cámara de vídeo, con un teléfono móvil, ¿no? La vida que constituye nuestra identidad personal, y social y familiar, de nuestros trabajos, etcétera, etcétera. Pero hay otra vida que es una vida oculta, una vida invisible, una vida que nadie ve, salvo nosotros. Y entonces, pero es en esa vida donde está nuestra verdad, porque ahí están nuestros deseos, nuestros sueños, nuestros anhelos, ¿no? Es decir, para conocer a alguien no nos basta con escuchar lo que nos dice, sino que tendríamos que ser capaces de escuchar también, al tiempo que nos está diciendo algo, todo lo que se calla. Y estamos mucho más siempre en lo que nos callamos que en lo que decimos. Y para mí la visión un poco de la literatura y del arte en su conjunto es explorar esas zonas amplias de esa vida oculta, de esa vida invisible, ¿no? Que cada uno de nosotros somos portadores, ¿no? Donde está nuestra verdad, en definitiva. Y hablando de los cuentos y de la literatura, al final el primer impulso, ¿no? Del que nos llega, que al final configura nuestra biografía lectora, es la familia. Y dentro de la familia, la madre. Y a mí, por ejemplo, me encantó cuando abrí este libro, por primera vez, leer la dedicatoria que tiene el cuarto de los sombreros. Dice, a Emilia Garza, mi madre, que guardaba la llave del primer jardín. Yo quería preguntarte, porque esto me lleva a la figura de la madre, a la influencia que ha tenido tu madre en tu trayectoria literaria, en tu obra, y a la figura del niño, porque tu obra está plagada de niños y de niñas que sienten, que experimentan, que sufren, que se asustan y que son felices, que se enamoran. Bueno, claro, esa es una pregunta muy larga de contestar, pero sí. Claro, porque es que en el fondo la época más intensa de nuestra vida es la infancia. Es decir, es cuando de verdad vivíamos con intensidad, ¿no? Luego de adultos, en fin, la verdad es que el adulto es un superviviente, desde mi punto de vista, ¿eh? Es un superviviente del niño. Esa gran llamarada que fue la infancia, el adulto es el rescoldo, es lo que queda. Es decir, hemos perdido esa capacidad misteriosa que tienen los niños de entrar en comunicación con las cosas, con el mundo entero. Es decir, el niño es un medium de la realidad, ¿no?
Es decir, y utilizo muy conscientemente esta palabra. Es decir, sin la presencia de un niño, el niño nos pone en contacto con zonas de la realidad que si él no estuviera a nuestro lado, probablemente no visitaríamos nunca. Clarísimamente. Por eso digo que es un medium. Es decir, abre puertas misteriosas, ¿no?, que nos ponen en contacto con otros mundos, ¿no? Por eso ese recurso, por ejemplo, de la puerta, la ventana, es decir, el tránsito a otra realidad, ¿no?, es un recurso muy utilizado en el mundo de los cuentos, ¿no? Antes hablaba de las crónicas de Narnia. Las crónicas de Narnia, bueno, son unos niños que van a casa de un pariente, ¿no?, y de pronto, bueno, andan por aquellos cuartos, ¿no?, y de pronto hay allí un gran armario, abren el armario, que es lo que hacen todos los niños, cuando si vas a una casa, las casas de antes, claro, ¿no?, donde había un misterio, había desvanes, había lugares ocultos, ¿no? Entonces, y ese armario resulta que es la puerta a ese otro mundo, que es el mundo de Narnia, ¿no? Y entonces allí empiezan a vivir todo tipo de aventuras, ¿no? Pero también Alicia, cuando se mete por el hueco de un árbol, a través de ese hueco entra en un mundo que es el país de las maravillas, ¿no?, que es un mundo donde te puede pasar cualquier cosa, hasta las cosas más terribles, ¿no? Si te descuidas te cortan la cabeza al menor descuido, ¿no? Peter Pan, a través de la ventana aparece Peter Pan en esa casa de una familia burguesa y de pronto se les lleva a Wendy y a sus hermanos por la ventana en busca de ese país misterioso, esa isla misteriosa, que es la isla de nunca jamás, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso siempre hay ese acceso, ¿no?, a otra realidad, ¿no? Porque, claro, vamos a ver, yo no es que desdeño en absoluto esta facultad extraordinaria que es la razón. Pues la razón de alguna manera es lo que nos hace humanos, ¿no? Lo que pasa es que la razón es una casa demasiado pequeña para que quepa en ella toda nuestra vida. Eso es lo que sucede. Entonces, hay una parte de nuestra vida que podemos administrar con nuestra razón. Pero hay un montón de zonas, en las afueras a ese lugar, a esa casa, que quedan más allá, digamos, de los límites, ¿no? En cierta forma, la razón es como, yo la veo como esos chalés, un chalecito, de esos chalecitos en una urbanización de casas adosadas, ¿no?, donde todas las casas son iguales, porque en el fondo todos nosotros somos iguales, si lo pensamos. Es decir, ¿dónde está nuestra originalidad? La mayoría de las cosas que decimos son las que dice el vecino, las que hemos oído por televisión, no nos pertenecen. Nada, no nos pertenecen. O sea, somos lo más parecido unos a otros, ¿no? Y entonces, claro, hay gente que se conforma con ese chalecito y no quiere salir de allí. Eso que se llama la zona de confort, que se llama ahora, ¿no? Bien, y como está muy a gusto, porque todo lo tiene bajo su control, pues entonces dice, bueno, pues esto es mi vida. Pero hombre, supongo que alguna vez en la noche abrirás la ventana, te quedarás mirando lo que hay fuera, el bosque, la montaña, y tendrás la tentación de decir, bueno, ¿y por qué no? ¿Y qué hago si salgo de este lugar y me encamino pues a esas tierras, ¿no? A ver qué me pasa. Y claro, yo creo que si no lo haces, pues una parte de tu vida te va a quedar sin vivir. Entonces, ese mundo de las afueras, en el fondo es un poco el mundo de lo otro. Fijaros, los griegos tenían todo un montón de divinidades que estaban en esa frontera, en la frontera entre el mundo, digamos, de la razón y ese mundo exterior, inmenso, que es el mundo de lo otro. Y esas, como Artemisa, por ejemplo, esas divinidades, todos los mitos griegos, todos los dioses griegos eran así. Te ponían en contacto con esas zonas olvidadas, ¿no? Y hablar del mundo de lo otro es hablar del deseo, es hablar de la muerte, es hablar del amor, es hablar de lo extraño, es hablar de los sueños, es hablar de la naturaleza, es hablar de los animales, es decir, es hablar del otro también, ¿no? Es hablar del emigrante, es hablar del que tiene una raza diferente a nuestro, es hablar del loco, es hablar del niño, es hablar en tantos países, tristemente, de la mujer, que en el fondo también pertenecía un poco a ese mundo de lo otro, ¿no? Y todavía incluso en nuestro mundo de alguna manera sigue perteneciendo, ¿no? Pero bueno, sobre todo hay países en que pertenece, realmente es un ser un poco como extraño, que no se integra en ese mundo que pertenece, digamos, al adulto y a la razón, y al adulto y al ser masculino, ¿no?, por decirlo así, ¿no? Bueno, no sé. Otro de los ítems que no en todos los libros, pero sí en muchísimos de tus libros aparece de manera recurrente y muy bien plasmado, ¿no? Y es la memoria democrática.
A ver, explícame, ¿qué es eso de la memoria democrática? Me refiero a que, bueno, estoy pensando ahora mismo a ver, ¿qué tengo aquí? Por ejemplo, Bueno, la los amores preocupación por el otro, ¿no? imprudentes, Lo que aparece. no, por ejemplo, en un libro como Los amores imprudentes, que aparece, Sí, que se está desarrollando en un momento en que clandestinamente los nazis aparecen por aquí, por España, y ya, hacen operaciones sí, clandestinas, y de sí, repente aparece Hitler y se hace la ópera Werther sí, sí. y todo el... Entonces, hay muchos de tus libros que de repente, pues hay... personajes que tienen que refugiarse, que huir, porque hay una Sí, pugna claro. entre Sí, bandos, sí. porque estamos en la guerra civil, porque... Por eso digo la Sí, memoria democrática. no, Y claro, eso sí, claro, sí. Sí, bueno, pues es un poco como esa presencia digamos, de lo otro. En el fondo, claro, toda la literatura y toda nuestra vida, el momento central de esa vida es el encuentro con los demás, el encuentro con el otro, ¿no? De alguna forma. Entonces, eso antes hablábamos de Machado, ¿no? Que Machado es un poeta y un pensador extraordinario, sobre todo la última parte de su obra, es decir, es una cosa increíble, ¿no? Cómo todo se juega ahí, en esa idea de que somos muchos, ¿no? Desde la heterogeneidad, ¿no? Del ser, ¿no? La heterogeneidad, ¿no? Por eso él inventa una serie como de personajes, que son más que seudónimos, se inventa a otros poetas, un poco, porque no se siente confinado en una sola identidad. Es decir, la literatura de alguna manera está en contra un poco de la identidad. Ese deseo, yo soy yo, ¿no? Pero vamos, ¿qué es eso de ser yo? Cada uno de nosotros, es decir, somos múltiples, ¿no? Entonces no hay... Machado tiene una frase preciosa que dice algo así como, no hay espejo, todo es fuente. ¿Qué quiere decir esto, no? Que cuando nos acercamos, por ejemplo, a mirar al otro, nos encontramos con el otro, al mirarle, no estamos viendo un espejo en el que mirarnos nosotros, si queremos verle de verdad, sino una fuente que empieza a manar y que cae el mundo entero con él, ¿no? Entonces, esa idea un poco de la comunicación, pero ya no solamente con los demás, sino también con el mundo de los animales, con el mundo de la naturaleza, de las fuentes, de los árboles, es decir, que por otra parte todo eso, por ejemplo, en los cuentos infantiles aparece. O sea, el niño vive abiertamente en ese mundo. Lo que pasa es que nosotros, al separarnos de ese mundo, perdemos esos vínculos que existían en el mundo. Porque, claro, está la razón y está la fantasía, pero es que la fantasía y la razón se necesitan mutuamente. Porque la razón necesita de la fantasía, digo, la realidad necesita de la fantasía para volverse deseable. Y la fantasía necesita de la realidad para poderse compartir con los demás. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a ver, hay una depresión que es una depresión, una enfermedad terrible que es la depresión. Y la depresión, ¿qué le pasa a la persona que la sufre? Pues que de pronto se sitúa ante el mundo real y el mundo real no le dice nada. No es capaz de establecer, digamos, ningún vínculo con las cosas. Todo está muerto, nada tiene sentido para él, ¿no? Y entonces es una enfermedad realmente terrible, ¿no? Y seguro que, no sé si a lo mejor lo habéis padecido alguno o habéis tenido algún familiar que lo ha vivido y entonces sabéis hasta qué punto no hay manera, porque no hay forma de convencerle, pero bueno, pero vamos a ver, pero anímate. No, porque no ven nada. ¿Y por qué? Porque la realidad no está investida, ¿no? Como diría un psicoanalista, con sus propias fantasías, ¿no? De alguna manera nosotros, sin darnos cuenta, estamos proyectando en la realidad todas nuestras fantasías y todas nuestras ideas, ¿no? Por ejemplo, el momento amoroso. El amor es un momento especialmente sensible para ver hasta qué punto la realidad y fantasía se mezclan, porque la persona amada es real, claro, pero también es producto de nuestros sueños. De alguna forma estamos proyectando en ella nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestras frustraciones, yo qué sé qué, ¿no? Nuestras ansias de encontrar algo que de verdad sea capaz de darnos plenitud y darnos vida, ¿no? O sea, por lo tanto, esas dos realidades, realidad y fantasía, se necesitan mutuamente, ¿no? Y, claro, y eso es un poco la reivindicación digamos, de la literatura, ¿no? Fíjate, lo decía Goya en esa frase que se ha citado tanto de uno de sus caprichos: el sueño de la razón produce monstruos, ¿no? Es un poco como decir,
la fantasía privada de la razón produce monstruos. Pero Goya inmediatamente añade, pero unida a ella es la madre de todas las maravillas. Razón y maravilla juntas, ¿no? Porque claro, la fantasía o la imaginación, fijaros qué poder hay en ella. Es una facultad que nos permite vincular realidades que la razón separa. Por ejemplo, nuestra razón nos dice, los vivos y los muertos están separados. Y nuestra imaginación nos dice, no, eso no puede ser, no puede ser. Pero además es que es verdad que no es así, porque basta que hayamos perdido, digamos, a un ser querido, para darnos cuenta que a pesar de admitir que ya no le vamos a encontrar en el mundo, le sigamos sintiendo en nuestra propia vida. Incluso hay muchas personas que hablan con el ser querido que han perdido y lo transforman en algo habitual, digamos, algo cotidiano en su vida. Esa conversación misteriosa que mantienen con esos seres que han perdido, ¿no? Toda la literatura de fantasmas tiene que ver con esto. Tiene que ver con de qué manera los muertos están presentes, digamos, en nuestra vida. Y entonces la literatura presta atención a esto. Dice, no, eso de que los muertos desaparecen y ya están, no es verdad, porque siguen en ti, están en tu corazón, están en tu pensamiento, ¿no? Y por eso, gracias a esa facultad, podemos establecer relaciones con ellos, ¿no? Pero también relaciona el mundo de los animales con el mundo de los hombres, el mundo de los niños con el mundo de los adultos, el mundo del sueño con el mundo de la realidad. Porque ¿qué sueños y realidad son absolutamente incompatibles? Hay una historia que es muy bonita, que es un poema de Coleridge, que es un poeta, está escrito en un poema, ¿no? del gran poeta romántico inglés, ¿no? Coleridge. Cuenta, a ver si os cuento la historia. Es un poema que tú le lees y está contando esta historia. Un poeta que de pronto se descubre en un lugar extraordinario, ¿no? Un jardín, bueno, lo más parecido al jardín del paraíso, ¿no? Un lugar donde va andando por allí, por los senderos, ¿no? Y ahí hay unas plantas increíbles, ¿no? Que siempre se pregunta, bueno, pero todo esto, ¿de dónde ha salido? Si yo no había visto nunca nada igual, ¿no? Igual hay pájaros con plumajes increíbles, ¿no? Con cantos que le producen un embeleso absoluto, ¿no? Bueno, va andando como aturdido, ¿no? Porque no puede entender de dónde sale toda esa belleza, ¿no? Y de pronto se tropieza con un rosal, identifica que es un rosal, aunque nunca ha visto un rosal así, ¿no? Y no puede evitar la tentación de tender la mano y arrancar una de las rosas de ese rosal, ¿no? Bueno, sigue andando, pero de pronto hay una especie como de, en cine se diría un fundido en negro, hay un corte, y cuando volvemos a ver, le encontramos a este poeta acostado en el cuarto de una pensión de esas inmundas que había antes, ¿no? Con un cable lleno de cagadas de mosca colgando del techo, todo lleno, las paredes llenas de humedad, de grietas, ¿no? Sin ningún cuadro, ¿no? Y este dice, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Pero dónde estoy? Y ese jardín por el que estaba paseando, ¿dónde está? Entonces, bueno, llega a la conclusión a la que estáis llegando todos vosotros. Ese jardín no es real, era un sueño en el que yo estaba, ¿no? Y ese sueño, no, en fin, es un sueño y ya está, ¿no? La realidad es esto. La realidad es este cuarto inmundo de una pensión, ¿no? Bueno, muy decepcionado, se vuelve para el otro lado y ¿qué ve encima de la mesilla? Las rosas que han cogido del sueño. Bien, ahora podéis decir, bueno, pero eso, en fin, es una fantasía, un relato, nadie se trae cosas de los sueños. Claro que se trae. Por ejemplo, si lo pensáis bien, todo el mundo del arte procede de eso. Es un viaje al mundo de los sueños y se vuelve de ellos con algo. Por ejemplo, con un libro o con un poema. En ese caso, bien podemos decir que el poema, ese que hemos leído, es la rosa, una rosa de palabras. ¿Pero por qué digo que es la rosa? Porque yo al leerlo voy a vivir todas las cosas que ha vivido ese poeta. Voy a andar por ese jardín, me voy a maravillar por lo que encuentro, voy a cortar esa flor, voy a sentirme en ese cuarto, descubrirme en ese cuarto decepcionado porque el mundo es simplemente eso, pero luego voy a recibir la sorpresa maravillosa de que he traído una rosa de un sueño. Y entonces el mundo del arte, de alguna manera, tiene que ver con viajar a ese mundo de los sueños, de los deseos, ¿no? Y traernos cosas de ello. Porque claro, un músico o un pintor no se conforma con imaginarse algo, sino que lo vuelve real, en la medida en que lo transforma en algo que puedo compartir contigo. Y lo real es lo común, es lo que se comparte. Y yo en el momento en que esta novela, que era una
fantasía que yo tenía en mi cabeza la ha transformado en un libro, pues yo te lo puedo dar a ti y entonces tú entras en ese sueño, que ya deja de ser mío para ser tuyo. Y esa es la maravilla. Y si hablamos de los sueños, hablamos de la magia, de los elementos sobrenaturales. En tu obra hay mucha presencia del otro mundo, muchos tintes, muchos guiños, por ejemplo, al catolicismo, ¿no? Estoy pensando en el lenguaje de la fuente. Aquí mismo, ahora vamos a ver dentro del cuarto de los sombreros como también volvemos a la aparición de la Virgen. Estaba buscando el título de otro libro, que también va a esos elementos. No hay amor en la muerte, ¿no? Sí. ¿Por qué esa recurrencia a esos elementos? ¿Qué fascinación hay en todos los elementos bíblicos para adentrarse en ellos y darle una vida Bueno, que no es la claro, suya, pero sí. no sé, Sí, pero bueno, porque la Biblia y también, por ejemplo, el mundo de los mitos griegos, que son, digamos, los dos corpus de relatos que siento como más cercanos a mí, ¿no? También tengo otro libro, un libro que es sobre la historia del Minotauro, el Jardín Dorado, ¿no? Es decir, en primer lugar porque me fascinan esas historias. Claro, cogéis, por ejemplo, yo tengo un libro que se llama El lenguaje de las fuentes, donde realmente lo que cuento es la historia de María. La historia de María, contada desde el punto de vista de José. ¿Qué pasó? ¿Qué pensaba José de todo aquello que estaba pasando allí, ¿no? Porque claro, es un personaje secundario que es muy literario. ¿Por qué es muy literario? Porque hay un silencio en él. Porque esa historia no nos cuenta nada de él. Inevitablemente, pues al que lee esa historia, pues siempre se hace esa pregunta, bueno, pero vamos a ver, ¿y este personaje que está aquí en el meollo de lo que sucede, qué pensaba de todo esto? De esas visitas de los ángeles, es decir, con aquella muchacha que se había, en fin, con la que se había casado y con la que estaba encantado, ¿no? ¿Qué pensaba de todo esto? Y entonces, bueno, esto te permite entrar, digamos, en ese mundo, pero la historia de María es una historia fascinante porque en el fondo, si lo pensáis bien, vamos a ver, una muchacha de casi una niña de 14 años que en Palestina, que de pronto recibe la visita de un extraño mensajero que le dice que va a ser la madre de un rey. Bueno, ese no es el comienzo de un cuento de hadas. Eso es el comienzo de un cuento. Y entonces, en ese sentido, ese mundo del que hablas tú, el mundo bíblico con todas sus historias, ¿no? La historia de Adán y Eva, del diluvio universal, es que son historias increíbles, ¿no? O la historia esa de no hay amor en la muerte, que me ocupé ni más ni menos que de la historia de Isaac y Abraham, cuando Abraham, Dios, Yahvé, le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Bueno, eso es lo que te cuenta, pero claro, cuenta esa historia desde el punto de vista del hijo. Y es lo que hago yo, claro, básicamente. Entonces siempre hay que entrar en esas historias por una parte, digamos, inesperada que te permita, no sé, contarlas de una manera diferente. No traicionarlas, contarlas de una manera diferente. Pero claro, esa es una de las historias más terribles que se han contado. Yo recuerdo de niño, ¿no? Cuando la escuchabas, claro, te quedabas mirando a tu padre como diciendo, bueno, pero ¿y esto puede suceder? Si a mi padre, si aparece Dios, le puede pedir que me sacrifique y lo haría. ¿Pero cómo es posible? ¿Cómo lo va a hacer? ¿No? Entonces, claro, Kafka, por ejemplo, que se ocupa de esa historia, la resuelve de una manera que yo me inspiré en él para escribir ese libro. ¿Cómo se las arregla a Kafka para enfrentarse a ese problema? Bueno, pues aplazando constantemente la consecución, la consumación de ese acto, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Bueno, sí, dice, sí, ya ve, lo haré. Pero él se entretiene con unos y con otros, y ya ve, le vuelve a llamar, oye, pero vamos a ver, tienes que hacer esto. Dice, sí, no, sí, pero sí, fíjate que tengo que ocuparme de mis campesinos, de si llegan las ovejas, es decir, cuando termine con todo esto, siempre se las arregla para aplazar el momento en que va a cumplir aquello que le está pidiendo Yahvé y que no puede dejar de cumplirlo porque, imaginaros, es el Dios supremo. ¿Cómo vas a desafiar a un ser que es el poder absoluto y que todo depende de él, ¿no? Entonces, claro, todos esos relatos, las maravillosas historias de la mitología griega, es que son increíbles, absolutamente. Sherezade también está presente. Y Sherezade, las mil y una noches. Por ejemplo, yo ahí en el libro ese de El árbol de los sueños, pues fue Yo siempre quise escribir Las mil y una noches, porque para mí Las mil y una noches es el libro que cuenta lo que somos. ¿Por qué lo cuenta? Porque son
es un contar interminable. Entonces, en Las mil y una noches hay una frase absolutamente perfecta que dice: la verdad no cabe en un solo sueño. Es decir, la verdad, nuestra vida, ni siquiera la vida del más insignificante de los hombres o de las mujeres, se puede contar con una sola historia. Necesitamos mil y una historias para dar cuenta de todo lo que somos. No de todo lo que hemos vivido, porque al lado de lo que hemos vivido está todo lo que no hemos llegado a vivir. Una vez a Juan Ramón Jiménez, que es un poeta que le tenéis muy cerca de aquí, le preguntaron algo así: bueno, vamos a ver, ¿qué piensa usted de eso que se cuenta, de que en el momento de la muerte, pues el moribundo ve toda su vida, todo lo que él ha vivido, ¿no? Y le preguntan: ¿y a usted qué le gustaría ver, no? Y dice: no, yo, si eso es cierto, lo que me gustaría ver no es lo que he vivido, sino lo que no he llegado a vivir. Y es verdad, porque al lado de la vida que tenemos y que hemos tenido, hay otra vida mucho más inmensa que no hemos llegado a vivir. Que la hemos desperdiciado. Es que hemos desperdiciado un montón de cosas, ¿no? Y que ya no vamos a llegar a vivir. Hombre, cuando eres joven siempre esperas que todavía tienes tiempo y que vas a vivir de todo. Pero hay un momento ya de tu vida que dices: bueno, yo creo que cuando se te ocurren ciertas cosas, que es mejor que renuncie a ellas, porque si no, ¿qué va a ser de mí, ¿no? Entonces, bueno, eso es. Hay una vida dormida en nosotros. Y también la misión un poco de la literatura es despertar esa vida dormida. Y claro, aquellos a los que nos gusta leer, tenemos la ventaja de que a través de los libros podemos vivir un montón de cosas que, sin embargo, en nuestra vida normal, corriente, la vida que hemos vivido, no hemos podido llevar a cabo. Porque en el fondo, la vida que hemos vivido es producto absolutamente del azar. Del azar. Es decir, basta que aquella vez que cogimos un tren que nos llevó a una ciudad y fuimos en esa ciudad a un café a las 5 de la tarde, y en ese café a las 5 de la tarde había allí, pues digamos, una chica o un chico que nos encantó, que pudimos hablar con él y que con el tiempo se transformó pues, en nuestro novio, nuestra novia, y nos casamos con él y con ella, y nuestra vida, bueno, ha sido con esa persona. Bien, basta con que hubiéramos perdido ese tren, o que el tren hubiera llegado un poco más tarde, y a ese café en vez de a las 5 hubiéramos llegado a las 5:15, para que esa chica o ese chico no estuviera allí y por lo tanto no lo hubiéramos encontrado. Y entonces la vida que hemos tenido no sería esta. Habríamos encontrado a otro o a otra, obviamente, ¿no? Pero a través de esa otra persona habríamos vivido, teniendo en cuenta esa idea de Machado: no hay espejo, todo es fuente, habríamos encontrado una fuente distinta que habría sido portadora de cosas distintas a aquellas que hemos vivido. Nuestro trabajo, la ciudad en la que finalmente hemos llegado a vivir, ¿no? Pero si es un cúmulo de azares, ¿no? Hay un montón de posibilidades. Es terrible pensar en eso, pero bueno, lo que me he perdido, todo lo que me he perdido, no puede ser, ¿no? Me está recordando a la novela de Paul Auster, 1, 2, 3, 4, ¿no? Como sí. Son 4 vidas contadas claro, por una serie de decisiones azarosas que se toman en determinados momentos, una vida contada de 4 maneras, ¿no? Y es cierto, es que la vida nunca se sabe qué pequeño detalle nos la va a cambiar. Y ya vamos al último tópico, que para mí es el más importante, porque si a mí me preguntan qué es la obra de Martín Garzo, yo diría: es amor. Sí, bueno, sí. Absolutamente el amor en todas sus dimensiones. Yo alucino con las máximas que los personajes sueltan sobre lo que es el amor, y que además, cuando se lo recomiendo a alguna amiga, a algún amigo, le digo: pero no vaya a pensar que vas a leer un libro cursi, porque no lo vas a leer, no es una obra ñoña ni cursi, pero es que rezuma amor, y también es el tema central de este libro del que vamos a hablar. Sí. Bueno, pero es normal, porque yo creo que la experiencia amorosa es la experiencia clave central de la vida. En realidad, todas las historias en el fondo se construyen con 2 experiencias, y es la idea, la preocupación, la pregunta por el amor y la pregunta por la muerte, con 2 preguntas. Esas son las 2 preguntas que de alguna manera resumen absolutamente toda la vida un poco del hombre y de la mujer, ¿no? Y la pregunta por el amor es una de las preguntas más absolutas que existen, ¿no? Porque en el fondo es lo que no dejamos de buscar, ni de perseguir, absolutamente, ¿no? La búsqueda de ese momento un poco como de plenitud, ¿no? Como, no sé, hay tantas maneras, digamos, de contar esto, ¿no? Claro, en esta novela
El cuarto de los sombreros, en el fondo, es una metáfora de ese lugar al que llegan los amantes, de alguna forma, ¿no? Un lugar, ¿qué lugar es ese? Es decir, todos, en fin, habéis vivido algo así, ¿no? Esos instantes, digamos, de enamoramiento en que se produce el encuentro ese encuentro con el otro, ¿no? Con el ser amado, ¿no? De alguna forma, ¿no? Que lo cambia todo. Porque es un encuentro lleno de misterio, porque no sabemos quién es. Y en el fondo la primera pregunta del amor es, ¿quién eres tú? ¿De dónde sales? ¿Y por qué vienes a cambiar mi vida, ¿no? Porque nada de lo que yo creía que era y que me servía para vivir, a partir de ese momento no me sirve nada de eso, ¿no? Ni siquiera, casi parece que me tengo que inventar hasta una lengua nueva, y de hecho los amantes inventan palabras, ¿no? Claro. Y se cambian el nombre. Es decir, todos esos juegos que parecen tan cursis, de los amantes son de una profundidad y de una belleza absoluta. Lo que pasa es que más vale no tocarlos y no citarlos, porque si no te pierdes, ¿no? Pero están ahí, nombrando una verdad, ¿no? Es la percepción del otro como misterio. El otro como misterio. Es decir, un ser del que, no sé, que ha venido, digamos, a iluminar tu vida, ¿no? De alguna forma, ¿no? A llenarla de zozobra también, pero darla una plenitud que no habías imaginado que podías tener. Los momentos evidentemente más intensos de la vida son momentos amorosos, ¿no? Y no me refiero solo al encuentro, digamos, de dos amantes, sino también, yo qué sé, pues el amor a los niños, ¿no? Es decir, un niño deseado, ¿no? Que el momento es no sé, el momento en el que un niño nace, ¿no? En una pareja que realmente le ha buscado y le ha querido, ¿no? Es decir, ese niño que es un ser que realmente viene de otro mundo, viene del mundo de los cuentos maravillosos, ¿no? Realmente, ¿no? Y además por eso son tan bellos, ¿no? Es el momento también un poco de la irrupción de la belleza, irrupción de la belleza. Pero claro, también es un momento de confusión, de temor, porque no sabes lo que te puede pasar. ¿Qué me va a pasar? Porque al fin y al cabo pierdes el control de tu vida. Ahora que se habla tanto de empoderamiento, etcétera, bueno, vamos a ver, en esos momentos no vale el empoderamiento, porque en el fondo la literatura y el mundo del amoroso no tiene que ver con el poder, tiene que ver todo lo contrario, con el riesgo, con el aventurarse, porque sientes que ahí te está esperando algo que no sabes lo que es. Y esa búsqueda de lo inexplicable es entrar en el terreno de lo que desconoces, porque el que me conoce no me ama. Para ser amado necesito aparecer como algo desconocido ante él, ¿no? Y la persona amada siempre me es desconocida. Entonces, bueno, aquí se abre un montón de... Pero claro, se produce ese encuentro. Y entonces los amantes viven algo, crean un lugar. En esta novela aparece el cuarto de los sombreros, en una historia que se cuenta que es muy graciosa, ¿no? Bueno, graciosa y a la vez, bueno, es especial, digamos, ¿no? Y entonces lo que pasa es que, claro, evidentemente en ese lugar no puedes permanecer, porque es un lugar en el que, claro, está la intensidad bueno, que sabes que de alguna forma pasa el tiempo y te ves, de pronto te ves fuera. Y de hecho, fijaros, todas esas canciones que hay, las canciones esas del alba, ¿no? Que son canciones que de alguna forma está el origen de toda la poesía en nuestra lengua, ¿no? Siempre es el encuentro de dos amantes que lo que no quieren es que llegue, que no amanezca. No quieren que amanezca, quieren que la noche dure, se prolongue eternamente, ¿no? No quieren el amanecer, ¿no? En el fondo todo, hasta los boleros, el reloj no marques las horas, ¿no? Es decir, todo es así, que no amanezca, porque en el fondo el amor pertenece al mundo de la noche, al mundo del secreto, al mundo del susurro, al mundo de lo que no sabemos explicar, lo que nos pasa, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿eh? Esto, a lo mejor hay otra visión. No, pero es que no tiene que ver exactamente con el mundo de la razón, ¿no? En el fondo es perder un poco la cabeza. Perder la cabeza. Y si no la perdemos, difícilmente podremos... Pero claro, inmediatamente todo esto te produce temor, porque no sabes lo que puede suceder. Y fijaros, por ejemplo, en el cuento de la Cenicienta, la versión que dan los hermanos Grimm no es la versión que más o menos se conoce, que es la versión de Pedro, sobre la que Walt Disney hizo su película, ¿no? Donde Cenicienta, cuando va al baile, resulta que
bueno, es un hada la que le proporciona el vestido y transforma una calabaza en una carroza, etcétera, etcétera. No, en la versión de los hermanos Grimm no es un hada la que le da un vestido a Cenicienta, sino que lo obtiene en la tumba de su madre, ha crecido un árbol, que la Cenicienta, la pobre, como está tan, en fin, tan maltratada, ¿no?, por su familia, pues va allí con su madre, habla con ella, llora, y con sus lágrimas va regando ese árbol y crece allí un avellano, ¿no? Y entonces en ese momento, cuando va a la madre a contarle esa historia de que sus hermanastras no quieren llevarla al baile, etcétera, pues entonces del árbol cae un vestido. O sea, es su madre, incluso la misma naturaleza, podemos decir. Se pone ese vestido y acude a la fiesta. Y allí se va a encontrar con el príncipe o con un muchacho muy bello que inmediatamente se queda enamorado de ella, ¿no? Y entonces, fijaros lo que pasa. Hay un momento, en el cuento de Pedrol, sabemos que ella en un momento determinado se marcha de allí, pero porque hay un hechizo y ella sabe que al llegar las 12 de la noche todo aquello va a volver a ser como era. Y la calabaza, vamos, la carroza se va a transformar en una calabaza, ella va a perder su vestido, ¿no? Y va a ser de nuevo la pobre pordiosera que vivía, ¿no?, hasta ese instante. Pero en el cuento de los hermanos Grimm no pasa eso. Lo que te cuentan los hermanos Grimm es que en un momento determinado ella, que está encantada, huye de allí. Y hay una segunda noche que vuelve a encontrarse de nuevo con el príncipe y también en un momento de mayor embeleso, en un instante determinado, huye de allí. Y hay una tercera noche y vuelve a huir otra vez. Pero no te explica por qué huye. Y cuando lo lees dices, bueno, pero ¿por qué huye esta tonta? Si está encantada de la vida, ¿por qué no se queda? Huye porque tiene miedo. Es el susto del amor. Y claramente cuando alguien uno se enamora, lo primero que siente es un susto increíble, diciendo, bueno, pero ¿esto qué es? Y a veces incluso puedes perfectamente pensar, pero si yo estaba tan tranquilo o tan tranquila antes, mejor, que esto me está, en fin, llevando a lugares en los que yo no quería estar, si estaba tan contento, tan contenta con mi vida, y de pronto, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Que es la pregunta, digamos, eterna, que no dejamos de hacernos, ¿no? ¿Qué nos pasa? ¿Qué sucede? ¿No? ¿Quién somos? ¿No? Es decir, toda la literatura tiene que ver con el mundo de las preguntas. Todo el mundo de las preguntas. Fijaros, hay en la Biblia, por citar otra escena de la Biblia, esa escena en la que cuando Moisés coge el pueblo judío y abandona en Egipto, ¿no? Y entonces, bueno, en busca de la tierra prometida, ¿no?, andan por ahí, por esos parajes desolados durante un montón de tiempo, ¿no?, muertos de hambre, muertos de sed, ¿no?, preguntándole a Moisés, bueno, pero esa tierra prometida de la que nos habías hablado, ¿dónde está? Que no damos con ella, que no sabemos encontrarla, ¿no? Y entonces, bueno, en medio de esa desesperación, de pronto un día empiezan a caer copos como si fueran copos de nieve, pero ellos no saben que eso es nieve, porque la nieve en esos lugares no existe, ¿no?, ese fenómeno meteorológico, ¿no? Y entonces, y todavía más asombrados por la belleza de ese espectáculo, es porque al recoger en sus manos esos copos se los llevan a la boca y tienen sabores increíbles, ¿no? Y no solamente sabores, sino que se sienten como llenos de vida, ¿no?, es decir, completamente, ¿no? Y entonces al día siguiente vuelve a pasar lo mismo, ¿no? Y entonces cuando ven caer todos esos copos, entonces de pronto se preguntan, dicen, bueno, pero ¿esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Y sabéis lo que significa la palabra maná en hebreo? ¿Qué es? La palabra maná significa esa pregunta. ¿Qué está pasando aquí? Y entonces, cuando en la vida nos enfrentamos a un momento perturbador y a la vez de intensidad, momentos en que nos sentimos vivos de verdad, porque la mayoría de los momentos de la vida no nos sentimos vivos, somos como supervivientes, no se sabe muy bien de qué, ¿no? Pero hay instantes de nuestra vida que de pronto como que florecemos, ¿no? Y esos instantes inevitablemente siempre llevan asociado la pregunta esa de ¿qué es? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué siento lo que estoy sintiendo? Y entonces la emoción estética es eso, ¿no? Tú cuando lees un poema que te está gustando mucho, a lo mejor has pasado distraído páginas de otros poemas y de pronto llegas a ese y te quedas allí clavada, ¿no? Y dices, bueno, pero ¿qué es esto? ¿Por qué estas palabras, ¿no?, estas 4 palabras tienen ese poder sobre mí, ¿no? Y en ese momento, esa imagen tan preciosa del maná, cae el maná, vuelve a caer el maná en el mundo, ¿no? Y la literatura tiene que ver con ese mundo de las preguntas. La literatura y la vida. Porque en el fondo, yo cuando voy a los institutos a hablar a los chicos,
Yo siempre les digo, bueno, no penséis que la literatura o la poesía es aquello que vais a encontrar solo en los libros, sino que está en vuestra vida. Es más, los momentos más intensos de vuestra vida, más poéticos, son literarios. Y entonces inmediatamente les digo que tienen una gran eficacia porque están en esa edad. Por ejemplo, cuando os enamoráis. Cuando os enamoráis, estáis viviendo un momento poético. Y por eso todos queremos que nos pase eso. Muy bien. Ah, bueno, no, ni siquiera hemos hablado del libro. Ahora vamos a ello, pero en realidad sí que hemos hablado del libro. Sí. Para empezar, porque es cierto que al final todo lo que resuma dentro de la obra es el amor. Tenemos entre nuestras manos un libro que realmente son dos libros, porque son dos novelas cortas, una primera que se llama El cuarto de los sombreros, que es la que da título al libro, y otra que se llama La mentirosa. En la primera tenemos la historia de, pueden ser estas dos chicas que aparecen en portada, ¿no? De jóvenes, ¿no? ¿Sí o no? ¿Podrían ser ellas dos o no? Pues fíjate, esta portada, yo me preocupa mucho cuando se publica un libro de elegir las portadas, ¿no? Porque para mí eso es clave. Y entonces de pronto me encontré con esta foto y literalmente esta foto es que son las dos chicas de mi libro. ¿Qué son? Pues porque, mira, por ejemplo, hay un detalle que no voy a contaros porque eso se entiende al final. Las manchas de hollín, ¿no? Por ejemplo, fíjate, son, bueno, simplemente un poco como el parecido, ¿no? Es decir, bueno, esta es la historia así como de dos mujeres jóvenes, dos chicas. Bueno, la novela empieza con... Jóvenes y mayores, claro. Y mayores luego, sí, sí. Bueno, la historia esa de amor, vamos a ver. Entonces, ¿qué sucede? Esta es una mujer, la que cuenta la novela es una carta que una mujer ya mayor, como de 70 años un poco o algo así, o más, sí. ¿no? Entonces le escribe a una profesora, me parece que es, ¿no? Una profesora porque ella ha ido a una presentación de un libro, ¿no? Y entonces resulta que en esa presentación se ha dado cuenta de que ese libro habla de ella. Porque, bueno, lo ve por televisión primero, ¿no? Sí, bueno, eso, bueno, es que es muy complicado de explicar. No, no es complicado. Pero bueno, ella entonces le escribe la carta a esa profesora para contarle un poco, digamos, de dónde viene esa historia. Y entonces le va a contar su historia. Porque lo que le ha pasado a esta mujer ha vivido cuando era muy joven. Entonces, otra mujer más o menos de su misma edad, pero que pertenece a una clase distinta, ¿no? Y además más culta, que es escritora, ¿no? Entonces, bueno, vive con su padre tiene pues un problema de demencia y entonces pide a unas monjas que conoce que le manden una chica para ayudarle a cuidar a su padre. Y entonces la chica que le mandan las monjas es esta chica que luego se ha hecho mayor y va a escribir la carta, ¿no? Y entonces ese tiempo que están juntas, pues surge una especie como de fascinación entre las dos, ¿no? Que ellas no saben qué las está pasando, sobre todo la más, digamos, la más inculta. Calmiña, ¿no? La Calmiña, ¿no? La que, bueno, que al final es una chica huérfana que ha sido criada por las monjas, ¿no? Que no sabe absolutamente nada de la vida porque la otra es más experimentada y de hecho ya desde el primer momento quiere ser escritora, ¿no? Y entonces, bueno, entonces viven ahí algo muy raro y que en un momento determinado, bueno, viven ahí como sus historias, en un momento determinado se termina. Entonces pasan los años y un buen día esta, la más, digamos, la menos ilustrada, se encuentra en la televisión que están hablando de un libro que se ha publicado en esos instantes de una escritora que acaba de morir, ¿no? Y entonces resulta que eso que cuentan de esa escritora y las fotos, incluso ve una foto suya y se da cuenta de que esa escritora es esa mujer con la que ella estuvo, ¿no? En cuya casa ella estuvo, ¿no? Y hay un juego precioso entre realidad y ficción, lo mencionábamos antes, porque, claro, ella se reconoce, pero no se reconoce. Ella dice, pero esto no es verdad, ¿o sí? Y entonces está en ese mundo del delirio entre lo que pasó, lo que no pasó, lo que quiso que pasara, pero que la otra llegó a escribir porque lo deseó y lo plasmó y qué hubiera sido si hubiera ocurrido. Entonces hay siempre esa dualidad, ¿no? Sí, sí, claro. Y en el fondo ella, a través un poco de esa novela, ve reflejada su vida, pero no exactamente como sucedió,
probablemente como le hubiera gustado que sucediera. Y entonces sí, a la vez entiende un poco todo lo que le pasó en relación a esa mujer que no lo ha entendido nunca, ¿no? Y entonces ahí a la vez se plantea un poco esa pregunta en un momento al final de la novela acerca de esa pregunta, bueno, lo que nos hemos perdido, ¿no? Hay un momento como de reflexión como diciendo, bueno, lo que podíamos haber, es una vida que no hemos podido vivir, ¿no? Es decir, que nunca fue. O sea, es un poco como la nostalgia, no tanto de lo que sucedió, sino de lo que no llegó a suceder, que es una nostalgia diferente, ¿no? Me parece Una también melancolía, ¿no? el mundo del cine, pero desde el punto de vista también, desde la clandestinidad, ¿no? Un poco. Sí, claro. Sí, porque hay una escena en la que ellas pues van ella, la escritora, digamos, pues es muy aficionada al cine y está siempre pues un poco llevándolo a aquellas películas de arte y de ensayo que había, ¿no? Y esa otra pues se entera a medias, ¿no? De lo que está viendo. Pero a la vez la encanta ir con ella, ¿no? Porque además enseguida aprende un montón de cosas, ¿no? Y hay un momento en que ponen esa película tan rara de Dreyer, Ordet, y entran en el cine. Y entonces a verlo, y se queda fascinada la escritora y ella también, la fascinación un poco de su amiga, ¿no? Y entonces, bueno, y van a verla, si la han visto un domingo, un lunes, o cuando la han estrenado un viernes, pues la ven el fin de semana, todos los días van a verla, ¿no? Y ella está encantada, pues sobre todo, bueno, porque aquella película ve reflejado un poco lo que les está pasando a ellos, ¿no? Y porque está acompañada de su amiga, ¿no? Y incluso en un momento determinado, pues cuando van la han retirado, pero entonces como las ve el proyeccionista, que se ha fijado que iban todos los días, es una especie como de ángel que les dice, bueno, es que hemos retirado la película porque, mira, porque nadie venía a verla, solamente veníais vosotras a verla, ¿no? Pero bueno, si queréis, las otras se lamentan, bueno, pero qué faena, pero por lo menos, y dice, bueno, vamos a ver, si venís mañana yo os la pongo solamente para vosotros. Y entonces hay ese momento un poco mágico, ¿no? Que probablemente han deseado todas las parejas, ese momento de poder ir a ver una película con toda la sala para ellos, que no haya nadie, ¿no?, que interrumpa aquello, ¿no? Y entonces, si ellos viven ese momento, también un momento especial. En el fondo es un poco como su cuarto de los sombreros, ¿no?, por decirlo así. Eso que decíamos antes, esa estancia a la que llegan los amantes, ¿qué sucede ahí? Para que una vez que hemos estado en ella, queramos volver. No hay forma de... No sabemos explicar exactamente qué nos ha pasado, pero sí sabemos perfectamente que en ese lugar nos pasó aquello que nos gustaría que se repitiera a cada momento, ¿no? Entonces es una especie de llegar como a un lugar encantado, ¿no? Pues yo, tal vez por mi afición al mundo este de los cuentos, siempre concibo un poco como la literatura como algo que nos lleva a lugares de fascinación, completamente. Por eso antes cuando hablabas de la madre, claro, en el fondo la primera fascinación del ser humano es su madre, es el rostro de la madre. Ese encuentro, digamos, entre el niño pequeño, el recién nacido y la madre, además es una fascinación mutua, porque la madre está fascinada con su niño y el niño está fascinado con su madre, ¿no? Y entonces, claro, y literariamente da mucho juego, porque en el fondo, si lo pensáis, la madre no solamente nos da el don de la vida, sino que nos entrega ese otro don que es esencial para transformarnos en seres humanos, que es el don del lenguaje. Es la madre la que nos hace hablar, de alguna forma. Y de ahí, por ejemplo, que todas las mujeres del mundo, da igual, aunque sean las más incultas, han sabido de una manera intuitiva que ese niño que tenían en los brazos no solamente tenían que darle de comer, tenían que cuidarle, etcétera, sino que tenían que hablarle. Y por eso todas las madres hablan con sus niños, sin parar, porque quieren entregarles ese don, ese alimento secreto que solo las palabras tienen. Y poco a poco el niño va aceptando ese regalo, que es un regalo de la madre, ¿no? Porque en el fondo, fíjate, si lo pensáis, la palabra crea una especie como de espacio, encantamiento, donde el rostro de la madre va a aparecer. Porque en el momento en que la madre se acerca al niño y le habla, antes de verla ya está escuchando su voz. Y la voz de la madre anuncia la aparición de su rostro, la contemplación de su rostro. O sea que, en fin, por lo tanto, ese lugar, digamos, de fascinación es un lugar al que no sé, son los lugares que en el fondo buscamos, ¿no? Por eso, claro, hay una frase de Pascal Quignard que me gusta mucho que dice: buscamos el amor como busca el recién nacido los latidos del corazón de su madre.
claro, el ser que ha estado en el vientre de la madre solamente escuchando el latido de su corazón, cuando nace, se ve separado de ese cuerpo. Dice este escritor francés extraordinario realmente, ¿no?, que la búsqueda del amor es como la búsqueda de esos latidos, de los latidos de ese corazón que hemos perdido, ¿no? En fin, cosas que dicen los escritores. Bueno, pues no seguimos desvelando más del cuarto de los sombreros, porque si no vamos a hacer un spoiler absoluto. Aunque realmente, bueno, aunque conozcamos el argumento, merece tanto la pena adentrarse en las palabras de Gustavo que bueno, yo les invito a que lo hagan. Porque si da gusto escucarlo, pues a mí me da muchísimo gusto leerlo, así que no se lo pueden perder. La segunda novela, La mentirosa, se inspira en la figura de Bernadette, la chica a la que supuestamente, ¿no?, se le aparece la Virgen de Lourdes, ¿no? Estamos en la Provence francesa y ella, bueno, como ha explicado antes nuestro escritor, ella en una cueva ve un destello de luz que ella no sabe explicar, pero que todo el mundo le pide que lo explique. Y a mí me fascinó leerla porque, claro, el punto de vista de la persona, ¿cómo puede llegar a sufrir una persona que tiene una visión así? ¿No? Claro, sí, vamos a ver, eso, la verdad es una novela que yo cuando la estaba escribiendo, yo me decía a mí mismo, pero ¿por qué estaré escribiendo yo esto, no? Que claro, es una novela que habla de Bernadette, que bueno, la muchacha que supuestamente ve a María, ¿no?, y da lugar a toda esa locura de Lourdes, ¿no? Pero claro, a mí esos seres siempre me han interesado mucho, ¿no?, porque me interesan mucho esas niñas visionarias, ¿no? Es decir, por ejemplo, Juana de Arco, ¿no? Por otra parte, Juana de Arco también está muy relacionado con el cine, porque se han hecho un montón de películas sobre ella, ¿no?, sobre Juana de Arco. Claro que es una criatura fascinante, claro, es una chica de 13 años que es capaz, con sus visiones, cómo las cuenta, para conseguir que 200 soldados vayan detrás de ella. Había una batalla que no... Bueno, y nadie duda que deben ir. ¿Qué poder hay en el ser que ve cosas que los demás no ven? Tal vez que todos anhelamos, vamos, deseamos tener ese don, ¿no?, el don de la visión, vernos más allá un poco de lo más inmediato, ¿no?, de la vida que tenemos a nuestro alrededor, ser capaz de ir más lejos, ¿no?, de pedir más, en definitiva, ¿no?, a la vida, ¿no? Me acordaba ahora de una anécdota la que contaba un poeta Juan Hidalgo, un poeta vanguardista. Entonces vivía en un pueblo de Extremadura, digo, no, de Extremadura, no, de Castilla-La Mancha, y entonces contaba cómo cuando iba con su madre a la tienda de ultramarinos, esas tiendas donde en los pueblos había de todo, ¿no?, eran como un pequeño Mercadona, pero ahí, en fin, en un cuarto, ¿no? Y entonces, bueno, la madre iba y hacía su pedido de las cosas que necesitaban, etcétera, etcétera, pedía, y inmediatamente, bueno, el hombre se lo servía, le decía que cuánto era, se lo pagaba, y bueno, parece que aquello ya había terminado, ¿no? Pero los niños se quedaban allí, y entonces el tendero sabía un poco lo que estaban esperando, pero, en fin, para prolongar un poco ese instante, les preguntaba, bueno, pero ¿qué pasa? Si ya he dado a tu madre todo lo que ella me ha pedido, ¿qué queréis? Y entonces los niños decían, ¿y el algo? ¿Qué era el algo? Pues unas bolitas de anís, un trozo de regaliz que estaban esperando y sin los cuales aquella compra no valía nada. Y entonces este hombre, fijaros lo que se le ocurre, dice, la poesía, el arte es ese algo. Es decir, algo que se añade a lo que ya es bastante, aquello que cubre nuestra necesidad, pero que misteriosamente tiene el poder de añadir un sentido nuevo a las cosas y de abrir nuestro pensamiento a ese mundo, digamos, de la imaginación que nos permite entrar en contacto con realidades que van más allá, digamos, de los actos esos cotidianos, ¿no? El arte es ese algo. Y entonces, yo creo que es una imagen preciosa, ¿no?, esa, ¿no? Y en el fondo es un poco, claro, imaginaros esta chica, esta niña, Bernadette, que es pobrísima, su padre está medio repudiado porque le han culpado de un robo, que además el pobre, un saco de harina que lo ha robado para alimentar a su familia, ¿no?
que es analfabeta, que no sabe nada, que ni siquiera tiene una gran vinculación con el mundo religioso, ¿no? Y entonces de pronto llega y en una cueva, un día ve algo que ella no dice que es la Virgen. Utiliza una palabra en gascón, ¿no? Que es aqueró, aquello. Y entonces se lo cuenta a su hermana, porque no lo va diciendo por ahí, ¿no? Y dice, he visto a la Virgen, ¿no? No, se lo cuenta a su hermana. Y la hermana es la que en fin, la que difunde, digamos, esa idea. E inmediatamente eso se transforma en que ha visto a la Virgen, ¿no? Y ella, cuando le preguntan al principio, no dice que sea la Virgen. Dice, no, era como una llama, ¿no? Pero la presión que recibe, porque además es un tiempo en que la Iglesia necesita potenciar es un poco todo lo que tiene que ver con la Inmaculada Concepción, ¿no? Y entonces, bueno, pues es un mundo en el que aparecen en muchos lugares apariciones, digamos, de vírgenes, ¿no? Y que de alguna manera responden al deseo de lanzar, digamos, esa idea de la Inmaculada Concepción, ¿no? Y entonces resulta que, pero fue la Virgen, entonces, bueno, ella ya medio aturdida, pues al objeto de que la dejen un poco en paz, pues dice que sí, ¿no? Y entonces se monta un tinglado increíble absolutamente a su alrededor, ¿no? Porque es una cosa prodigiosa lo de Lourdes, ¿no? Tiene hasta Zola un libro que yo me leí hablando un poco de los trenes de peregrinos que iban allí, ¿no? Desde el primer momento. Es una cosa espectacular absolutamente, ¿no? Y en un momento determinado ella les es incómoda y se la quitan de en medio y la mandan lejos de allí, porque ella no quiere ni ser monja ni nada, no lo ha hecho nunca, ¿no? La llevan con las monjas a un pueblo, a una ciudad que está como a 1000 y pico kilómetros de París, ¿no? Y entonces allí llega a ese lugar donde hay una superiora que no se cree nada de lo que está contando y que la maltrata. Y además enseguida ella enferma, tiene un cáncer de huesos y tampoco se cree que que esa enfermedad sea real y piensan que es una enfermedad fingida para llamar la atención. Y entonces ella se ve como desbordada por todo lo que la rodea. Y a la vez las otras monjas, sobre todo más jóvenes, vienen a preguntarla, ¿no? Y ella se siente como importante. Y entonces empieza, por eso se llama la mentirosa, mi historia. Porque inventa cosas, ¿no? Para agradar al para final, agradar, ¿no? para retener, digamos, la atención. Es el mundo, fijaros, a mí lo que me gusta llamar, tiene muchísimo que ver también con el arte, con el mundo del amoroso, el mundo de las bellas mentiras. Necesitamos las mentiras para poder vivir. Estas bellas mentiras, que no son mentiras donde vamos a engañar a alguien para sacar, en fin, unos beneficios, ¿no? Sino que son portadoras de belleza. Por eso las llamo las bellas mentiras, ¿no? Perdona, sí. No. Bueno, en ese libro del Árbol de los Sueños hay una historia que os cuento brevemente, porque es muy rápida y sirve para explicar esto, ¿no? Es de una mujer como muy mayor que tiene una nieta y la nieta está embarazada, tiene una niña y muere en el parto. Y entonces ella se queda, que tiene 90 años, se queda a cargo de esa criatura que acaba de nacer. Y entonces la cuida y está encantada con ella, ¿no? Y entonces todo el mundo les ve, ella va creciendo, la niña, ¿no? Es muy guapa, muy simpática. Y entonces todo el mundo en el pueblo, pues nada, les contempla maravillados de que se haya producido como ese pequeño milagro. Pero bueno, siempre hay alguien que no está conforme con lo que él tiene, lo que lo quiere todo, y allí hay una señora, una mujer que es la rica del pueblo, que lo tiene todo, pero no ha podido tener hijos, ¿no? Y entonces inmediatamente dice, bueno, habla con esta mujer y le dice, oye, vamos a ver, tú no eres muy mayor, te vas a morir dentro de poco, además, es decir, no tienes apenas dinero para poder satisfacer las necesidades de esta niña, ¿no? Venga, dámela, o te la compro si quieres, te doy dinero y te la compro. Claro, esta mujer dice que quería hablar, ¿no? Porque está encantada con la niña y la niña con ella. E insiste así varias veces y hay un momento en que ya desesperada, porque la otra no le hace caso, añade un argumento más a esa petición. Le dice, mira, además de todo esto que te he dicho, porque les ve hablando siempre y siempre esta bisabuela le está contando a la niña un montón de cosas y la niña la mira fascinada, en esas historias orientales de formas voladoras, de genios que salen de lámparas, ¿no? Etcétera, etcétera. Y si además de todo esto, de que eres vieja, de que no tienes dinero, de que cuando te mueras a ver qué va a ser de esta niña, tú además le cuentas cosas que no son verdad. Todo le cuentas cosas que no son verdad. Y entonces la anciana se le queda mirando y le dice, ¿y qué si no son verdad? ¿Sabe acaso la verdad lo que quiere el amor? Eso le contesta.
Claro, fijaros lo que sucede ahí, ¿no? Es decir, es verdad que muchísimas veces nos pasa eso. Constantemente el amor quiere cosas que a lo mejor no son posibles, ¿no? Por ejemplo, relacionado con la muerte, todos sabemos hasta qué punto el amor inventa historias increíbles, ¿no? Como por ejemplo toda esa historia del catolicismo, que a mí me parece tan delirante y preciosa a la vez, de la resurrección de la carne, ¿no? Es decir, esa idea de que nos vamos cuando hemos perdido a una persona querida, pero da igual, porque nos vamos a encontrar con ella cuando moramos, ¿no? Y la vamos a ver no solamente, no cuando ella era una viejecita y estaba fatal, ¿no? Sino en el momento en que era más hermosa, más guapa, en el cuerpo glorioso, por decirlo. Y vamos a poder encontrarnos de nuevo con ella y estar de nuevo con ella, ¿no? ¿Quién no tiene esa fantasía? O que cuando ha escuchado esta posibilidad dice, jo, si eso fuera posible, qué maravilla, ¿no? ¿Quién no desea eso? El amor lo pide, pero la verdad nos dice que no. Y la verdad en ese caso no sabe lo que quiere el amor, ¿no? Entonces por eso hablo de las bellas mentiras, ¿no? Necesitamos historias locas, llenas de fantasía, es decir, el amor mismo está lleno de bellas mentiras. Pero bueno, es que son necesarias, digamos, para alimentarle, ¿no? Y para que mantenerlos ilusionados, mantenerlos vivos, ¿no? Es decir, yo qué sé, el que dice Ana María Matute una frase preciosa, el que no inventa no vive. Vivimos a través también, o sobre todo, a través de nuestras fantasías. Muchas gracias. Yo quería leer un trocito, pero también quisiera que nos leyera tú también un fragmento que venga, tú seleccionaras. a ver qué vas a leer. Mira, simplemente hablando de la idea del amor que está detrás del libro, porque lo primero claramente es una historia de amor inventada o real, como sea, pero es una historia de amor. Esta historia también es una historia de amor. Y hay un momento en que a ella la están atosigando para que explique a todo el mundo cómo es la visión que ha tenido, porque evidentemente, claro, aquí llega el marketing y quieren hacer esculturas, y quieren vender estatuillas chiquitinas. Entonces hay un escultor que bueno, la está presionando. Entonces ella no quiere, ¿no? Ella no dice, ¿cómo hablar de lo que no sabes, de lo que no se parece a nada que hayas conocido, de lo que ninguna palabra es capaz de nombrar? El hombre se ponía fuera de sí. Esta muchacha es una pobre idiota, le oía decir una vez. Una tarde se presentó con una figura que acababa de tallar en mármol y yo, para complacerle, le dije que esa sí me gustaba. No lo hice porque se pareciera a lo que yo había visto, sino por lo hermosa que era y porque todas las jóvenes soñábamos con tener un vestido como el suyo, la piel tan blanca, el rostro tan dulce. A esas edades solo se sueña con el amor. Es un poco al final ella está fascinada por lo que ha visto y bueno, pues como a ella le ha resultado agradable, pero no quiere explicarlo, le devuelven una imagen agradable de la que ella podría estar contenta y dice, venga, esto mismo. No sé, hay muchas menciones también desde esa fascinación, que no tiene porque no es un amor entre parejas, pero desde la fascinación a la visión, a la fraternalidad, la familia, y como ella, bueno, pues por amor, al final miente, ¿no? Vale. Sí, bueno, pues voy a leer un fragmento también que tiene que ver con esto de las mentiras, ya decíamos. Este libro es quien habla siempre es ella, es una especie como de monólogo interior de verdad. Cuando está en el convento, está enferma y de alguna forma se está muriendo, ¿no? Y ella un poco recuerda todo lo que ha sido su vida, esos momentos, ¿no? Etcétera, ¿no? Y entonces dice, esta mañana ha tenido que venir la hermana Constanza a mi celda para ayudarme a levantarme y vestirme. Al entrar juntos en la iglesia, todas han vuelto la cabeza hacia la madre Josephine, esperando su reprimenda, pero esta no se ha producido. Desde que estuve en el hospital no es tan dura conmigo. Incluso acepta que las hermanas me ayuden en las tareas que me tocan. Las mejor dispuestas son las novicias. Han oído hablar de mí y desean estar a solas conmigo para que les cuente.
¿es verdad que vistes a la Virgen?, me pregunta. Quieren saber si me dijo que era la Inmaculada Concepción, si el agua que llena las piscinas donde se bañan los enfermos procede del manantial que encontré, si es cierto que me reveló secretos que no se pueden contar. Y yo no les digo ni que sí ni que no. Soy una mentirosa por consentir que sigan pensando esas cosas. Desde pequeña me gustó mentir. A mis hermanos les contaba que los gansos me habían hablado en el mercado, que en una berza había visto brillar un anillo de oro, que un caballo en el prado me había preguntado mi nombre. Siempre mentimos a los que amamos. Les mentimos para decirles que nunca los abandonaremos, que les podremos curar cuando enfermen, que no serán desdichados. Les mentimos para ver cómo brillan sus ojos cuando escuchan nuestras locuras. Mentir para servir al amor, ¿es eso pecado? Y un fragmento más de la novela anterior. No sabemos... Vale. Sí. Los dos nos hemos contagiado. No sabemos qué hacer con nuestro corazón. Es como meter en casa un animal salvaje, un animal que está hecho para vivir en el bosque o en el fondo del mar o de los lagos, con otras criaturas como él. ¿Cómo decirle que respete las normas, los horarios, las obligaciones, que nos deje dormir, que si coge algo lo deje donde estaba? Es como esos niños chicos que no tienen tiempo de recoger su cuarto, porque siempre hay algo nuevo que reclama su atención y que tan pronto son dulces como corderos, como se vuelven pequeños monstruos de maldad. Paulina era así, cruel y adorable a la vez, pero no les pedimos verdad a los seres que amamos, les pedimos vida. Yo creo que no hay mejor final para esta conversación. Ya llevamos 1 hora y media. Creo que, bueno, nos da un repaso a la obra en general y a esta. Y tampoco deberíamos desvelar más, porque tiene que ver... Bueno, eso de los spoilers está bien para las series, ¿no? Pero yo recuerdo, por ejemplo, en las películas siempre pasaba, te gustaba contarlas. Llegabas al colegio el día siguiente, en los recreos, decías que habías visto una película y la pregunta que se hacía, ¿de qué trata? Y inmediatamente contabas la película de arriba abajo y todo el mundo estaba encantado de que se la contaras. O sea que, ¿por qué no? Hay que contar las cosas. Muchísimas gracias, Gustavo, por haber aceptado la invitación de venir aquí. Ya lo dije al principio, para mí es muy, muy emocionante poder haber estado aquí. Normalmente no lo hacemos nosotros, los compañeros y compañeras del vicerrectorado, lo hacen profesores y profesoras a los que nosotros les pedimos que lo hagan, pero yo aquí lo pedí, por favor, porque para mí era verdaderamente importante y ha sido un auténtico placer. Así que, gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti, que estaba encantado. Gracias.